En estos momentos inicia el programa Con Wanda, si ganamos. Puerto Rico necesita Bienvenidos a la programación Con Wanda, si ganamos. De lunes a viernes a través de por Guapa Radio 680 de 4:30 de la tarde a 5 de la tarde. Se comunica con ustedes Javier Claudio Vélez conjuntamente con Gianmarlo Rodríguez Martínez moderando la programación Con Wanda, si ganamos. Lunes 27, día de Barbosa, de José Celso Barbosa, celebrando su natalicio. Jan Rodríguez con ustedes. Bueno, Javier, Celso, Celso. C-E-L-S-O. Barbosa vive, Javier. Barbosa vive. Y hoy, 27 de julio, estamos obviamente celebrando junto a todos los nuevos progresistas y todos los estadistas, obviamente este día que para todos nosotros y todos los que creen en el movimiento del ideal pro estadidad es una fecha bastante conmemorativa que año tras año se lleva a cabo, y recordando obviamente quien en vida fuera José Celso Barbosa, pero también recordando aquellos tiempos, Javier, los 90. Los grandes momentos de celebración. Cuando se hacían esas celebraciones allí en la Casa de Alcaldía del municipio de Bayamón. Muchas celebraciones, campamentos de Barbosa, festivales de Barbosa. Y ahí mismo tenemos uno en línea telefónica que vamos a estar hablando de la historia de José Celso Barbosa a través de Guapa Radio. Jan, vámonos con la noticia de la gobernadora de todos los puertorriqueños. Oye, 15 años que no se llegaba a un consenso con los comerciantes de la avenida Esmeralda, pero la intervención obviamente del alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, y la gobernadora de todos los puertorriqueños, Wanda Vázquez Garcés, se logró llegar a un consenso con todos los comerciantes de la avenida Esmeralda para ayudar a seguir contribuyendo con el desarrollo económico de la zona. Allí estuvo nuestra gobernadora acompañando al alcalde Ángel Pérez en la tarde de hoy. También se estuvo trabajando en proyectos de infraestructura alrededor de la isla, pero especialmente hoy en Guaynabo, donde se estuvo anunciando el proyecto de repavimentación en la avenida Esmeralda. Allí estuvo la gobernadora tirando obviamente la primera piedra del proyecto. Nuestra gobernadora también hoy anunció una subvención de $20 millones para ayudar en el pago de energía eléctrica a familias de bajos ingresos. Javier, usted podrá recibir hasta una ayuda de $900, hasta $900 para el pago de energía eléctrica. También nuestra gobernadora estuvo hoy celebrando obviamente el natalicio de Barbosa, y también estuvo en el día de ayer, Javier, que esto es importante, estuvo reunida con las agencias de respuesta para la preparación a la temporada de huracanes 2020. Bien importante la reunión que tuvo de seguimiento con el comisionado interino Nino Correa del negociado, para obviamente repasar los esfuerzos de preparación ante cualquier amenaza que pueda obviamente acercarse a nuestra isla. Y si está Nino allí, todo Puerto Rico está en buenas manos y confiado de que el trabajo será una persona confiable, que la mayoría, el 99.9% de los puertorriqueños confían en Nino Correa. Exactamente, un excelente nombramiento de nuestra gobernadora, y por eso hay que continuar con Wanda Vázquez Garcés. ¿Nos vamos con el invitado? Sí, Javier, vamos a continuar con la celebración hoy, la conmemoración del natalicio de ese gran prócer puertorriqueño. Porque la persona que le voy a presentar, el ex senador barbosiano, de verdad, un momento dado tuvo un sinnúmero de años haciendo un campamento de Barbosa. Adicional al campamento de Barbosa, la persona pues le hizo un festival en el 1993 en el Senado de Puerto Rico, cual estuvimos siendo parte de ese evento, y muchas otras actividades como campamento, como indiqué, y siempre los recuerda en grande. Y me refiero al buen amigo, el ex senador, es vicepresidente del Senado de Puerto Rico, el gran líder estadista Orlando Parga Figueroa. ¡Saludos, Orlando! Buenas tardes, saludos a
ustedes allá en el estudio y a la gente buena que nos escucha. Orlando Barbosa vive. Vive en la conciencia y en el corazón del pueblo puertorriqueño. Y es significativo que a lo largo de todo el siglo XX, desde que Barbosa lanzó la idea, el 4 de julio de 1899, el pueblo puertorriqueño, generación tras generación, ha sido bombardeado desde que entramos a la escuela y a lo largo, a través de las artes, de la cultura. Es un bombardeo para tratar de meternos en conciencia de que somos distintos, de el complejo nacionalista, y a pesar de eso, el ideal de estadidad ha ido creciendo, multiplicándose, solidificándose en el alma y en el corazón del pueblo puertorriqueño, y hoy en día aquello que Barbosa lanzó desde minoría se ha convertido en el sentimiento mayoritario patriótico del pueblo puertorriqueño. Oye, Orlando, mucha gente hubiera pensado que con el fallecimiento de Barbosa, para el 1921, la lucha y el movimiento del ideal iba a desaparecer. Todo lo contrario, yo creo que se ha ido, a pesar de que en algunos sectores de la isla no se reconoce y no se le da el mismo cariño o el mismo tiempo para hablar de las gestas de Barbosa como se le dan a otros líderes de otros movimientos, como el movimiento independentista. El movimiento estadista ha ido en aumento, ha ido creciendo, y poco a poco hemos visto cómo el auge del movimiento estadista ha llegado hasta el punto que en la última consulta el 97% de los puertorriqueños avalaron la estadidad para el pueblo puertorriqueño. Sin duda alguna, todo ese movimiento que comenzó Barbosa se ha podido mantener, y básicamente estamos hablando, Javier, que serían 100 años después, si la matemática no me falla. Estamos todavía, obviamente, hablando de José César Barbosa. Y hay que significar que Barbosa, cuando lanza la idea, gana elecciones durante 4 años, los primeros 4 años del siglo, ¿no? Y el movimiento estadista ahí pasa a ser minoritario, porque Muñoz Rivera, con el Partido Unionista primero y el Partido Liberal después, pues ganaba, apabullaba en las elecciones. En 1932 es que Rafael Martínez Nadal, en la coalición con el Partido Socialista, logra triunfar, y eso dura 8 años. En 1941 viene el unipartidismo del Partido Popular. Están 28 largos años en el poder, y a pesar de eso, el movimiento estadista se mantuvo, a pesar de todas las persecuciones, que hubo muchas persecuciones contra los estadistas durante esos 28 años. El movimiento estadista se mantuvo sólido, y ahora pues se ha convertido en la fuerza mayoritaria, indiscutible, electoral en Puerto Rico. Oye, se le reconoce como el padre del movimiento estadista. También fundó el periódico El Tiempo. Eso fue en el 1907. Sin duda alguna, una de los, ¿verdad? De lo que siempre hemos resaltado, la importancia de tener cierto, no poder, sino obviamente presencia en los medios para poder llevar el mensaje pro igualdad y pro estadidad a las masas. Y una de las personas que lo ha venido haciendo por tantos largos años, como lo hizo Barbosa, eres tú, Orlando, que has tenido tus columnas en los periódicos, siempre has sido activo en los programas de radio. Tiempo aquí incluso tenías un famoso programa, Javier, ¿te acuerdas? El programa que tenía Orlando Pargas, que todo el mundo lo escuchaba para llevar ese mensaje pro estadidad
al igual como lo hacía Barbosa. Y de paso, Orlando tuvo haciendo año tras año el campamento Barbosa, que él debe recordárselo al pueblo puertorriqueño, al pueblo estadista, y nos hable también del Festival Barbosa que le realizó en el 1993, cuando doña Pilar Barbosa estaba viva, y también le hizo un homenaje también allá en el Capitolio de Puerto Rico. Adelante, Orlando. Sí, ciertamente, y el Festival Barbosa que se organizó en el Capitolio, que tú mencionas, en 1993, tuvo una exhibición que muchos estudiantes tuvieron la oportunidad de participar. Mostramos allí ediciones del periódico El Tiempo de Barbosa, que dicho sea de paso, fue el primer periódico bilingüe de Puerto Rico. Se editaba en español e inglés. Y eso fue un recurso, una herramienta para hacer conciencia en Puerto Rico de la necesidad de hablar los dos idiomas. Y como apunta, pues nosotros intentamos que se conmemorase todos los años el evento del natalicio de Barbosa. Mantuvimos por varios años el campamento Barbosa, y eso sirvió de estímulo para animar la fuerza estadista. Creo que es algo que debemos nuevamente establecer como tradición, conmemorar el natalicio de Barbosa, pero no simplemente con una concentración de fuerza, llevando el tributo al cementerio donde descansan los restos del prócer, sino además celebrar conferencias, orientaciones de historia de lo que significó Barbosa para Puerto Rico y para el movimiento estadista. Obviamente uno de esos instrumentos que se utiliza hoy día fue el edificio donde estuvo hoy visitando la gobernadora de todos los puertorriqueños, Wanda Vázquez Garcet, que es la Casa de Barbosa en Bayamón, un museo donde se guardan muchos de sus premios, certificados, libros y otros artefactos de interés que se exhiben allí. Has tenido la oportunidad, Orlando, de estar allí presente, obviamente dándole un mensaje ahora a todos los amigos que nos escuchan a que visiten esa casa museo de Barbosa en Bayamón. Sí, es un sitio que definitivamente habla de la historia, que inspira, que recuerda los eventos de Barbosa cuando estaba en vida, ¿no? Hay que significar además que Barbosa fue el fundador del movimiento cooperativista de Puerto Rico. O sea, fue un hombre que hizo aportaciones extraordinarias y que han tenido aportan al mundo moderno, que a nuestras generaciones del presente y para el futuro. O sea, Barbosa es una presencia extraordinaria que hay que dar a conocer todo lo que hizo para el bien de Puerto Rico, además de prender la llama de la igualdad en nuestra ciudadanía americana, como con la aspiración de convertir a Puerto Rico en el Estado 51 de Estados Unidos. Javier. Oye, hay una escuela, solamente yo creo que estoy leyendo, hay una sola escuela de José Cerzo Barbosa en Puerto Rico, está en San Juan ubicada, Orlando, que usted sepa. ¿Hay otras más adicionales a la escuela de Barbosa en Puerto Rico? Pues mira, eso es parte de la gran injusticia, ¿no? Todos los gobiernos unionistas, liberales, popular, en los capítulos que tuvieron poder, pues designaron las principales avenidas y escuelas con el nombre de Muñoz Rivera y de Muñoz Marín, y se ignoró a Barbosa, ¿no? Pues en las ocasiones en que hemos tenido el poder para hacerlo, fuimos corrigiendo eso, y de ahí surge que se le ponga el nombre de Barbosa a lugares significativos. La autopista del Este es la autopista Barbosa. Los gobiernos populares trataron hasta de cambiar eso, de revertir que tuviera el nombre de Barbosa. Son mezquindades que cometen nuestros amigos del otro bando de allá,
del Partido Popular que hemos ido corrigiendo en el curso de la historia. A ver, para aquel que no se localiza, obviamente es la ruta, el tramo, el conector que hay entre Humacao a Fajardo, o sea, que todo el mundo sabe que es una obra del gobernador Pedro Rosselló, y obviamente se llevó, ¿verdad? Se tituló como la avenida, o más bien el expreso, José Celso Barbosa. Hay una avenida en San Juan que también pues, lleva el nombre de Barbosa. Barbosa se deberían adjudicar nuevos proyectos para él, y los nuevos gobernantes en el futuro deben pensar siempre en el bien de este gran prócer puertorriqueño que lo dio todo por Puerto Rico y levantar a Borinquen Bella. Obviamente ajá, Orlando, te escucho. Sí, para que tengan una idea de esas mezquindades a las que me referí, en mi único año de senador en mayoría, que fue de 1999 al 2000, yo presenté un proyecto de ley que Pedro Rosselló lo convirtió en ley para poner el nombre de José Celso Barbosa al Parque del Tercer Milenio en el Escambrón. Y allí se iba a construir un monumento, se iba a erigir un monumento a Barbosa. Y ese parque se llamó entonces el Parque del Tercer Milenio José Celso Barbosa. Pues los populares, cuando se treparon al poder la próxima vez, enmendaron, le quitaron el nombre de José Celso Barbosa al Parque del Tercer Milenio. Fíjate hasta dónde llega la mezquindad política de estos amigos. Y recordar esos hechos en la historia, Javier, muchas veces es importante, especialmente en el momento histórico en el que nos encontramos, de recordar cómo fue el pasado para no cometer los mismos errores en el futuro. ¿Sabes? El no darle continuidad. En aquel momento dado, obviamente Pedro se retira, pero estaba designando a Carlos Pesquera como candidato a la gobernación, y que el pueblo puertorriqueño no le hubiera dado la continuidad al gobierno del PNP en ese momento dado, llevó a eso. Por tanto, es importante que la gente tenga presente eso, y que el 9 de agosto, cuando salga a votar, tenga presente de que hay que pensar en la continuidad, que hay una serie de obras que están llevándose a cabo actualmente por la gobernadora de todos los puertorriqueños, Wanda Vázquez Garcet, y que es importante darle ese voto de confianza para que esa obra continúe, no tan solo hasta final de este cuatrienio, sino que se lleve a cabo 4 años más a partir de enero del 2021, Javier. Es importante eso. Volviendo al tema de Celso Barbosa, que estamos hablando con Orlando, es importante resaltar, Orlando, la educación primaria y secundaria de Celso Barbosa, José Celso Barbosa, fue aquí, fue en Puerto Rico. Ya luego de esos estudios primarios y secundarios es que él se traslada entonces a los Estados Unidos, y pues tiene ya otros conocimientos hasta convertirse obviamente en abogado. Abúndanos, ¿verdad?, de esas etapas escolar y universitaria de Barbosa, Orlando. No, Barbosa estudió en la Universidad de Michigan, estudió medicina en la Universidad de Michigan, que es una de las universidades más prestigiosas de medicina en Estados Unidos. Se convirtió en el primer titulado de medicina que practicó esa profesión en Puerto Rico en tiempos de España. Hubo hasta un incidente que el embajador de Estados Unidos tuvo que intervenir porque el gobierno español no quería reconocer el título de médico de Barbosa porque venía de una universidad estadounidense, y eso pues creó entonces un conflicto diplomático, que finalmente tuvieron que aceptar el título de medicina de José Celso Barbosa en aquel tiempo, ¿no? Pero quiero aprovechar para informarles que recientemente tuve el privilegio de reunirme con la gobernadora Wanda Vázquez, y entre las cosas que le recomendé y que ella acogió con mucho entusiasmo fue crear una casa de estudios ideológicos de José Celso Barbosa. O sea que desde esa
institución pueda originarse un proceso educativo que hable de la historia del movimiento estadista y de los fundamentos, de dónde sale la ideología de Barbosa, para que Puerto Rico se convierta en un estado, para que las nuevas generaciones, desde los niños y los jóvenes, los adolescentes, vayan tomando conciencia de lo que significa esta lucha por acabar con el coloniaje en Puerto Rico y convertirnos en un estado de la Unión con iguales oportunidades, derechos y prerrogativas como nos corresponde como ciudadanos de los Estados Unidos de América. Y todo esto que menciona Orlando ahora mismo es importante precisamente en un momento dado donde, Javier, sabemos, porque venimos de la conferencia de prensa, o el día de hoy, lamentablemente, se lanza una campaña a través de los medios negativa y de lodo, donde supuesta y alegadamente se le acusa a nuestra gobernadora de no respaldar el ideal y el movimiento estadista. Y ustedes están escuchando en voz de Orlando Parga que es todo lo contrario. Nuestra gobernadora coge, obviamente, la iniciativa de Orlando de tener esa educación para, obviamente, en las futuras generaciones se mantenga vivo el movimiento pro igualdad y pro estadidad, que esperamos que no sean muchas las generaciones, porque yo Javier, yo antes de llegar a los 35 ya espero ver a Puerto Rico como el estado 51 o 52 de la nación norteamericana. Ya que tú traes esto a colación, en noviembre 3 hay que seguir gracias a la gobernadora Wanda Vázquez. La ley, y el día 3 dile que sí a la estadidad. Así importante, es importante llevar ese mensaje. Orlando, continuamos con Barbosa. Detalles. Ahora háblame de doña Pilar, que la conocimos un momento dado allá cuando usted estuvo en la oficina de comunicación del Senado en el homenaje, en el festival donde se la realizó a Barbosa. Habla un poquito de Pilar, que esa comunicación, cómo se logró hacerla con ella. De paso, había un libro que ella publicado en esa época. Háblame de ese libro, Orlando. Bueno, Pilar Barbosa, hija del prócer, pues además era historiadora, ¿no? Ella fue profesora de historia en la Universidad de Puerto Rico por muchos años, y luego, durante la administración de Pedro Rosselló, se le designó como la historiadora de Puerto Rico, que es una posición que ocupó por muchos años, hasta su muerte. Pues Pilar, para nosotros, cuando éramos jóvenes y comenzábamos en esta lucha, yo empecé a los 15 años ya a treparme en la tribuna, a hacer pininos, a defender la causa. Pues a cada rato nos metíamos en la casa de Pilar, en el apartamento que tenía en Santurce, y allí pues nos sentábamos a escucharla, a ella hablar de su padre y de los episodios de su vida, a mostrarnos artículos que había escrito Barbosa. Era como sentarse a escuchar una cátedra universitaria, y ahí nos fortalecimos mucho de los jóvenes que luego pasamos a ocupar posiciones de liderato en el Partido Estadista Republicano primero y después en el Partido Nuevo Progresista. Así que Pilar hizo una labor extraordinaria forjando nuevas generaciones de líderes estadistas. ¿En qué año fallece Pilar Barbosa, Orlando? Me está retando ahora la memoria. Pero, está bien, pero esto es parte. Eso creo que fue al principio de la década de 2000, de los 2000. Ella tenía 100 años y ella nació en 1898, si no me equivoco. Sí, tenía 100 años, así que tiene que haber sido cerca del 2000. Oye, continuando, ¿verdad? Hablando de los edificios, calles, avenidas, expresos que se le ha dado nombre a Barbosa. El 20 de julio del 2006, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el acta de designación del edificio de la Oficina
postal doctor José Celso Barbosa. Esa es la que está situada en la avenida R.L. Rodríguez, número 100, en Bayamón. Y luego, el 1 de agosto de ese año, del 2006, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, firmó la legislación, y es una ley pública, la 109-253, que ese edificio postal en Bayamón lleva el nombre del doctor José Celso Barbosa, reconocido por el presidente de ese entonces, George W. Bush. Imagínate hasta dónde llega el alcance, ¿verdad?, de este gran prócer puertorriqueño, doctor Celso Barbosa. Yo me recuerdo ese día, yo me acuerdo de esa designación presidencial de los Estados Unidos. ¿Verdad, Orlando? Sí, no, eso fue uno de los eventos más emotivos, pues porque significaba un reconocimiento desde Washington a la figura de José Celso Barbosa. Hay que recordar que Barbosa era de raza negra. Y en Puerto Rico se le hicieron muchos ataques. Se habla mucho de racismo, ¿no?, en Estados Unidos, pero en la época de Barbosa se le hicieron muchos ataques por su raza, y muchas veces él tuvo que defenderse de ese discrimen, y hasta se habla mucho de aquella época, se habla de las turbas republicanas. Pues las turbas republicanas surgían, esos eventos de rabia surgieron por los ataques que se le hicieron a José Celso Barbosa por la condición de su raza, ¿no? Y eso provocó muchos confrontamientos. Pero el asunto clave es que Barbosa estudia en la Universidad de Michigan, pocos años después de que concluyese la guerra civil de Estados Unidos, de que Lincoln dejara ese legado que luego adelantó el presidente Grant, y el Partido Republicano de Estados Unidos comenzó a postular congresistas de raza negra, gobernadores de raza negra, y eso pues en la época en que Barbosa estudiaba, de ahí es que él vino con esa convicción de que el modelo de la estadidad era el que mejor se ajustaba luego del cambio de soberanía para Puerto Rico, y de este mundo democrático donde él vio la igualdad plasmarse, la igualdad de raza plasmarse en realidad, después de la época de la esclavitud y de lo que costó a Estados Unidos en pérdida de vidas, la guerra civil y la emancipación de los esclavos. Esa es la imagen que se trae Barbosa para fortalecer sus convicciones de que Puerto Rico podía desarrollarse dentro del modelo de la estadidad, con las oportunidades de la democracia que él había visto presencialmente, directamente, cuando vio que esa nación comenzaba a postular negros de raza negra a posiciones importantes legislativas en el Congreso y en los distintos estados de la Unión Americana. Orlando, de esta raíz nace el movimiento estadista. Orlando, lamentablemente el tiempo nos traiciona. Yo quiero obviamente un último comentario por lo que estamos hablando en el día de hoy, para que obviamente el sueño y el movimiento y el ideal pro igualdad y pro estadidad que desarrolló nuestro padre, el doctor José Celso Barbosa, nuestra gobernadora Wanda Vázquez Garcet, firmó e hizo obviamente ley esa consulta que tendremos el 3 de noviembre, que era vital en el procedimiento de admisión como Estado con los Estados Unidos de Norteamérica, que la gente reconozca ese gran movimiento pro igualdad y pro estadidad de nuestra gobernadora, y que salgan a votar tanto el 9 de agosto por Wanda Vázquez Garcet como el 3 de noviembre diciéndole sí a la estadidad. Y yo te voy a hacer un último comentario. Como estadista que he sido de toda la vida, que le he dado mi vida entera a la lucha por el ideal de estadidad, yo he conversado con Wanda Vázquez y yo he visto y he escuchado sus convicciones ideológicas estadistas, y nadie tiene derecho a poner en duda
la integridad ideológica de Wanda Vázquez como una mujer estadista. Así mismo es. Muchas gracias, Orlando, por sacarle tu tiempo para hablar con nosotros hoy, día 27 de julio, conmemorando el natalicio de doctor José Celso Barbosa. Javierito. Bueno, se acabó el hielo, Jan. Se acabó. Gracias a Orlando Parga Figueroa, gran historiador, gran líder estadista, gran ser humano. A Elia Teresita, su esposa también. Jan Rodríguez, Javier Claudio, Eliu, Jan Pablo, que está con nosotros por aquí, a Yolanda en el control. Hasta mañana, Jan. Hasta mañana, Javier, continuando la lucha pro estadidad y pro igualdad, que obviamente tiene como bandera la gobernadora de todos los puertorriqueños, Wanda Vázquez Garcés. Por eso no me canso de decir, Javier, que con Wanda ¡sí!